¿Qué tal? Un saludo a todos y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema un tanto controversial. De hecho, me encantan ese tipo de temas. Hay quienes comentan que mis libros son un poco rudos o un poco duros por los temas que abordo y de la manera como los abordo, pero bueno, todo lo hago con la finalidad de crear conciencia y que pueda ayudar un poco la información que plasmo en cada uno de mis libros, que pueda ayudar un poco a los demás, y eso para mí es maravilloso. Entonces ahorita vamos a tocar un tema un tanto controversial que se refiere acerca de comentarios que he visto yo en publicaciones, en videos sobre pastores de algunas religiones donde están pidiendo el diezmo, el tan llamado diezmo, que el diezmo se refiere en sí a dar el 10% de tus ganancias netas. En este caso se ha manejado que se tiene que dar a la iglesia. Yo en lo personal no tengo ninguna religión, como le he mencionado anteriormente, respeto todas, pero en lo personal ahorita no manejo ninguna religión. Entonces sí me acostumbré a manejar lo que es el diezmo con base en ciertos principios de abundancia que manejo, lo cual para mí el dar el diezmo es una forma maravillosa de crear abundancia. Pero como yo no tengo ningún tipo de religiones o iglesias, no acudo a ninguna, entonces mi diezmo lo doy a personas que yo siento que lo necesitan, ¿sí? Esto quiere decir que para mi punto de vista el diezmo no es necesario que se dé a una iglesia en concreto o en particular. Es mi muy personal punto de vista. Yo les he enseñado a mis alumnos de que, bueno, el diezmo tú lo puedes dar a quien tú veas que lo necesita, a casas, asilos de ancianos, a casas de niños huérfanos. Bueno, hay infinidad de lugares en donde dar el diezmo. Pero aquí en este caso la gente habla mucho de dejen de enriquecer a los pastores, independientemente de la religión que sea. Obviamente se comprende que quien opina eso, quien está haciendo ese tipo de comentarios en ese momento, yo considero que no pertenecen a esa religión en particular, porque he visto algunos comentarios por ahí también medios chistosos, ¿no? Pero hacen mucha referencia que dejen de enriquecer a los pastores, que los pastores se pongan a trabajar o cositas así, ¿no? También en ese aspecto tengo mi punto de vista, aunque yo no tenga religión, ni mucho menos, no siga una religión particular, pero también yo considero que todo el que trabaja tiene derecho a un salario. Lo dicen en las leyes, al menos en las mexicanas o latinoamericanas, yo creo que la mayoría, y de una u otra forma se menciona también en la Biblia. Entonces, los pastores, sacerdotes y todos que están a cargo de iglesias, ellos están invirtiendo un tiempo tanto en crear iba a decir curso, pero no, esos los que doy yo, se dedican a crear lo que van a impartir el domingo o el X día, ¿sí? En el culto que le llaman. Esa información, esa enseñanza que van a compartir ese día, ellos tienen que estar estudiando,
Tienen que estar memorizándose incluso capítulos, versículos, el sacar deducciones. Todo eso es un trabajo y eso es tiempo invertido. Aparte de que si están a cargo de una iglesia, tienen que estar checando los pagos, recibos, todo. O sea, son varias cosas que tienen que estar checando para que la iglesia o el templo se mantenga. Y se mantenga en condiciones bien, ¿me explico? Entonces, yo considero que el decir, pónganse a trabajar, yo creo que están haciendo menos, están minimizando a la labor de la gente que está a cargo de las iglesias. Porque esa gente que hace sus comentarios son personas, la mayoría, que trabaja y trabaja por un sueldo. Son personas que están en un trabajo y le dicen, no, a mí no me pagues, ¿sí? Yo tengo el don de atención a clientes, entonces como yo tengo el don, lo tengo que hacer gratis, porque Dios me dio ese don, entonces yo necesito hacerlo gratis, porque no debo de lucrar con los dones que Dios me dio. No, ¿sí? Tú estás trabajando, tú vas por lógica a exigir un pago, un salario por eso que tú estás aportando, ya sea trabajo mental, ya sea trabajo físico, pero de cualquier forma es desgaste. Mental o físico es desgaste independientemente del trabajo que tú tengas. Entonces, en este caso, yo he visto algunas situaciones por ahí que incluso, en lo personal también, me ha llegado a pasar, no estoy en iglesia ni mucho menos, pero he escuchado gente que dice, es que ustedes no deben de cobrar por enseñar la verdad o por enseñar ese tipo de temas. Es que Jesús no cobraba. Pero hay unas situaciones aquí que yo todo lo analizo. Por eso me atrevo a hablar sobre ciertos temas. Primeramente, Jesús no tenía hijos, que quiere decir que no tenía responsabilidades, no tenía gente a quien mantener, no pagaba renta sobre locales o de su casa, no tenía muchos pagos que todos en la actualidad tenemos. De entrada, las condiciones de vida de hace más de 2000 años eran completamente diferentes. Ahorita, obviamente que si un pastor tiene a su cargo una iglesia, él tiene que sacar de ahí, porque ese es su trabajo, el cual merece un sueldo, unos honorarios, un pago de honorarios. Él tiene que sacar de ahí, por el trabajo que está haciendo, por el tiempo invertido y el compromiso que tiene que sacar de ahí, por lógica, sus gastos, si paga renta en su casa o si está pagando su casa, el alimento de sus hijos, el alimento de él, el pago de sus servicios. Por lógica, como todos nosotros tenemos que sacar de nuestro trabajo o actividad todos esos gastos. ¿Me explico? Un pastor no va a comprar el mandado y le dice a la cajera, cuando la cajera le dice cuánto es, no le dice a la cajera, no, es que yo soy pastor de una iglesia o yo tengo a cargo una iglesia. Y en ese momento ya la cajera dice, no, lléveselo, se puede ir sin problema. No, obviamente que no. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más razonables, comprender un poquito más las cosas y sobre todo, hay algo muy importante también que he notado. Quienes comentan que el compartir información, el compartir la verdad, porque cuando les conviene es la verdad y cuando no, el compartir la verdad, el compartir conocimiento que te ayuda a evolucionar, a avanzar, quienes comentan que tú no debes de cobrar por eso.
y que los sacerdotes y los pastores, todos ellos no deben de recibir un pago por eso. Quienes comentan eso son justamente la mayoría de ellos quienes tienen su casa, quienes tienen su carro, quienes tienen otras propiedades, y también en la iglesia, también en la Biblia, dice: no tendrás tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, porque ahí no hacen caso de las sagradas escrituras, porque estamos hablando más de un tema de hipocresía y conveniencia, más que un tema de defender la verdad, de defender las sagradas escrituras, porque yo me tengo que mover y todos se tienen que mover conforme a lo que dice en las sagradas escrituras. No, lo hacemos cuando nos conviene. Aquí hay una situación en el mundo que no tenemos ningún problema en ir a ver, pagar 2,000, 3,000, 5,000 pesos por ir a ver un concierto de un artista, de lo que sea, que no te aporta nada a tu vida, pero sí le piensas para pagar por algo que te va a ayudar a sanar, a evolucionar, a ser mejor cada día. Ahí sí le piensas y ahí sí entras en controversia y ahí sí sacas a relucir lo que dicen las Sagradas Escrituras, y ahí sí, ¿qué quiere decir? Que a las cosas superfluas les damos un alto valor, un valor agregado, y a las cosas realmente importantes, esas sí no deben de cobrar, esas sí le pensamos para pagar. Entonces, hay una situación por ahí más de hipocresía que de cumplir la verdad, o al menos lo que se menciona en las Sagradas Escrituras. Es una situación de conveniencia más que de espiritualidad y de fidelidad. En este caso, yo digo, si tú crees que el aportar a la iglesia te duele, te pega, aunque estás yendo, aunque estás tú aprovechando ese local, esa área, esa iglesia, esa información, aunque tú estás aprovechando todo eso, pero si aún te duele dar una aportación o dar un diezmo, pues simple y sencillamente yo soy portador, siempre le digo: no hagas algo que no deseas hacer. No hagas algo desde la obligación y no hagas algo desde el dolor o en contra de tu voluntad. Si te duele, no lo hagas. Pero si quieres seguir parte de esas enseñanzas, tú puedes dar el diezmo, como te comenté hace rato, a infinidad de gente que realmente lo necesita. Pero sí también me interesa que quede claro que toda persona tiene derecho a un salario por su trabajo, un pago de honorarios por esa aportación que está haciendo, de dedicar horas al día haciendo algo a cambio, ¿sí? Todos tenemos derechos a un salario, a un pago de honorarios, todos tenemos gastos que cubrir, y en este caso sacerdotes, pastores y demás no son la excepción. Eso es un trabajo. Obviamente se comprende que quienes nunca lo han desarrollado se atreven a decir: dejen de enriquecer a los pastores o dejen de enriquecer a toda esa gente, porque no saben el tiempo que se les dedica. Es como los profesores, los maestros
normales, ¿sí? Los maestros de primaria, secundaria, todo eso, sección 21, 50, todo eso, tú ves el tiempo que está en el salón con los niños dando clase, pero no ves el tiempo que está dedicándole, aún en su casa, todo ese tiempo que está dedicándole a leer, a checar la clase que va a dar, a estar checando las tareas, a estar checando los exámenes de los alumnos. Eso no se ve, pero también es tiempo invertido, ¿me explico? Entonces, yo creo que no es justo minimizar la labor de toda aquella persona que está a cargo de una iglesia, porque es tiempo invertido y es trabajo también, ¿sí? Y tienen todo el derecho de recibir un sueldo, de recibir un pago de honorarios. Pero también, si no te interesa darlo a la iglesia, puedes hacerlo a mucha gente, a dar esa aportación, ese diezmo a muchas personas que realmente lo necesitan, pero sin demeritar la labor que hacen esas personas que están a cargo de una iglesia. Porque mientras nosotros no valoremos el trabajo de los demás, muy difícilmente alguien va a valorar el trabajo de nosotros. Todo lo que sale de nosotros regresa a nosotros, y si tú le restas valor e importancia a los demás, también los demás te van a restar valor e importancia a lo que tú estás haciendo, y difícilmente con esa mentalidad podemos crear, generar y atraer abundancia a nuestra vida. Pero más que lo que yo comento, que lo que yo pienso, porque este es mi muy particular punto de vista, me interesa mucho que comentes tú, desde tu percepción y tus ideas y tu educación y tus principios y tu manera de pensar. Comenta tú aquí en este video para poder enriquecerme también de ti y poder manejar mejor las cosas para que haya una armonía en el mundo y poder entender también, comprender y saber, conocer los diferentes puntos de vista, porque eso nos hace que crezcamos nosotros también, que nos enriquezamos o enriquezcamos acá en México, ¿sí? Entonces, pon tus comentarios, me importa conocerte, me importa saber cómo piensas tú también. No quiere decir que lo que yo digo sea lo correcto, sea la verdad, simplemente es mi punto de vista desde mi percepción y conocimiento nada más. Así que me gustaría leer tus comentarios y bueno, nos vemos el día de mañana con un nuevo video y obviamente con un nuevo tema. Bendiciones, saludos, gracias por haber estado aquí. Nos vemos pronto.